Oye, voy a subir a Instagram mis fotos con las gafas nuevas. Así todos van a ver que me las compré. Felicidades por haber ganado en este juego. Obviamente yo iba a ganar. Si yo soy la mejor en esto, ¿quién más iba a ganar? Obviamente yo. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿O has pensado así alguna vez tú? Las personas que piensan o actúan de esta forma demuestran tener un problema de orgullo. Y de eso es lo que estaremos hablando hoy, orgullo o humildad. Orgullo es pensar que eres mejor que los demás. Tienes un problema de orgullo cuando siempre estás pensando, miren lo que hice. Miren qué brutal me veo. Miren qué mucho sé. Yo nunca estoy mal. Miren lo que hago ahora. Yo ayudo mucho. Miren lo que tengo. Cuando dices cosas como estas, ¿qué es lo que la gente piensa? Realmente estás pidiendo que la gente te preste atención a ti y no a Dios. Si Jesús es tu Salvador, Él te ha dado una vida nueva y tú necesitas enseñarle a los demás lo que Dios ha hecho y está haciendo por ti. Dios dice en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Al contrario, debes honrar a Dios con tu vida. Dios te ha dado todo lo que tienes y sin Él nada puedes hacer. ¿Sabes qué? Tú no eres el grande, Dios es el grande. Así que muestra lo grande que es Él a través de todo lo que hagas y lo que digas. La palabra de Dios dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos advierte que ninguno debe pensar de sí mismo más de lo que debe pensar. Además, la Biblia menciona que el orgullo puede provocar hasta peleas y discusiones. ¿Puedes pensar cómo sucede esto? Puede ser cuando quieres hablar y nunca escuchar a los demás, o cuando piensas que solamente tú lo sabes todo. ¿Saben qué? Podemos hasta ser orgullosos con nuestra vida cristiana. Yo sé más de la Biblia que tú. ¿Que no te aprendiste el versículo de memoria? Yo sí, yo siempre me lo aprendo. La verdad es que puedes saber muchísimo de la Biblia, pero lo importante es hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que tenemos que dejar de ser orgullosos. Ahora vamos a ver la historia bíblica. En varias ocasiones hasta los discípulos discutieron entre ellos mismos sobre quién era más importante ante Jesús. Un día, la mamá de los discípulos, Jacobo y Juan, fue donde Jesús para pedirle que cuando él estuviera en el cielo tuviera un lugar importante para ellos dos. Ella quería que se sentaran a la izquierda y a la derecha de Jesús. Cuando los otros 10 discípulos escucharon esto, ellos se enojaron un montón porque cada uno de ellos quería estar más cerca de Jesús. Ellos querían tener el primer lugar, el mejor lugar. Ellos tenían un problema de orgullo. En otra ocasión, los discípulos iban de camino a Capernaum con Jesús y ellos volvieron a discutir. Cuando Jesús le preguntó, ¿por qué están discutiendo otra vez? Ellos se callaron porque estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más importante. Recuerden, el orgullo causa contiendas. Cada uno de los discípulos pensaba que era más importante que el otro. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él tenía todo el derecho de portarse orgulloso, porque Él era Dios mismo. Jesús sí sabía todo y Jesús siempre estaba en lo correcto, pero Él no fue orgulloso, Él fue muy humilde. Una persona humilde no piensa en ser mejor que los demás. Cuando los discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor, Jesús les dijo que si alguno de ellos quería ser mayor, tenían que aprender a servir a otros. Un día Jesús le enseñó a sus discípulos que Él no era orgulloso. Jesús lavó los pies de ellos. Este era un trabajo que los sirvientes o esclavos acostumbraban a hacer. Los pies de ellos estaban realmente muy sucios, porque ellos usaban chancletas y caminaban de un lugar a otro por caminos de tierra. Jesús quería que sus discípulos supieran que nunca somos demasiado importantes para no poder servir a otros.
Pero cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, Él les estaba enseñando algo más, además de enseñarle cómo servir a los demás. Él le estaba enseñando que cada día su vida necesitaba ser limpiada. Ellos necesitaban confesar su pecado para que su corazón estuviera en condición para servir a Dios. Esto también es cierto para ti y para mí. ¿Cuánto deseaba Jesús que sus discípulos cambiaran el orgullo por la humildad y que aprendieran a servirse unos a otros? Humildad es pensar que los demás son mejores que tú. Dios no nos puede ayudar cuando somos orgullosos o soberbios, pero Él nos da toda la ayuda que necesitamos cuando le honramos. Nuestro versículo de memoria de hoy se encuentra en Santiago 4:6 y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo podemos aprender a dejar de ser orgullosos y empezar a ser humildes? Recuerda tu salvación. La humildad comienza cuando llegas a ser cristiano. Ves que eres pecador y que Dios es santo, y te das cuenta de que nada puedes hacer para salvarte del pecado. Pero el Señor Jesús se humilló para poder salvarte de tus pecados y te limpió cuando los aceptaste como tu Salvador. Ahora, ¿te esforzarás por ser humilde como Él? Pide a Dios que quite los pensamientos orgullosos y te ayude a servir a otros. Piensa que los demás son mejores que tú. Recuerda que Jesús sirvió especialmente a las personas que no podían darle nada a cambio. Busca maneras en las que puedas ayudar a alguien a hacer un buen trabajo y alégrate cuando otros también triunfan. No te alabes a ti mismo. Oye, siempre haz las cosas lo mejor que puedas aunque nadie te vea y nadie lo note. Pero tampoco presumas a otros lo que hiciste bien. Y lo sé, esto no es fácil. Dios mismo dice que la mayoría de nosotros le decimos a otro lo buenos que somos. Pero esto es orgullo. Aprende más acerca de Dios. Cuando aprendas más acerca de lo grande que es Dios, aprenderás entonces a ser más humilde. La Biblia dice que debemos aprender a obedecer a Dios humildemente. Y aquí hay algunas maneras en que lo puedes hacer. Tenemos que mirar a Dios y luego mirarnos a nosotros mismos. Cuando miramos a Dios, vemos que Dios es un Dios fiel. Esto significa que Él siempre va a cumplir lo que dice. Pero cuando me miro yo no siempre soy fiel, pero tengo que desear ser fiel como Él. Cuando miramos a Dios, Dios es un Dios de amor. Él amó tanto a sus enemigos que Él hasta envió a su Hijo para morir por ellos. Cuando me miro yo no siempre amo. Necesito que Dios me ayude a mostrar su amor por los demás. Ahora que sabemos lo que es ser orgulloso y ser humilde, piensa en la semana pasada y en las veces que tal vez actuaste con orgullo. ¿De qué otra forma pudiste haber actuado? ¿Qué pudiste haber hecho para demostrar humildad en vez de orgullo? Pídele a Dios esta semana que te muestre las ocasiones en que actúes con orgullo. Luego, confiesa tu orgullo a Dios y pídele que te ayude a ser humilde como lo fue el Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer una manualidad. Me gocé tanto cuando los vi haciendo la manualidad de la semana pasada y, más importante, aprendiendo el versículo de memoria. Para la manualidad de hoy vas a necesitar papel de colores o blanco, una tijera, una grapadora o tape y crayolas. Ahora vas a cortar listas de papel de esta forma. Puedes decorar cada franja como tú quieras. Toma la primera franja y haz un círculo de esta forma.
Luego, toma la segunda franja y entrelázala con el círculo que acabas de formar. Continúa entrelazando las siguientes franjas. Si no tienes una grapadora, las puedes unir con un pedazo de tape. Para finalizar, escribe el versículo de memoria en un pedazo de papel. Luego lo pegas al final de tu hermosa cadena de papel. ¿Cuán larga puedes hacer tu cadena? ¡Hasta luego!